Hola a todos, hoy tenemos aquí a nada más y nada menos que José Comesaña. Para mí un honor enorme poder tener esta entrevista, que la verdad que estoy hasta nervioso, fíjate. Yo creo que de las que más nervioso me he puesto por todo lo que puedes contar, por todo lo que puedes aportar. Y bueno, vamos a hacer una pequeña intro de quién eres, dónde estás ahora, que tenemos aquí con el logo de Mérida, y cuál fue tu pasado, cuál es tu presente, cuál es tu futuro, y que nos cuentes cosas de ciclismo, de cómo lo ves, de cuál es tu visión ahora y hacia dónde crees que podemos ir. Muy bien. ¿Un señor de Vigo eras? Nacido en Vigo. Nacido en Vigo por allá por los finales de los 70 o 60. 70. Soy 70, del ¿vale? 70. Del 70 y que empieza a montar en bicicleta. Desde muy pequeño. Modalidad que empezabas a tocar en aquella época. Bicis, bueno, en aquella época... Carretera, tocabas algo, que era lo que No, había. trial sin, bici de trial sin. Yo Sobre empecé todo trial sin. prácticamente con la bici de trial sin, empecé, Es sí. un tío técnico. Sí. Empezaste ahí. Sí. Y claro, y nace, porque más o menos yo te llevo un año, eres un año mayor que yo, y empiezas en el año 88, 87, 89, empieza a eclosionar el mountain bike en España, y ahí, hemos estado hablando un poquillo antes, y ahí es en el año 88 cuando compras tu primera bicicleta de montaña. Yo compré mi primera bici de montaña en el 88, una Koharabute, talla 54, enorme, claro, como eran entonces, y ahí empezamos a hacer mountain bike y en poco ya estaba compitiendo y claro, toda la trayectoria del trial sin, la técnica de la bici de trial sin al mountain bike te ayuda. Traslada rápido. Además, bueno, yo tuve la suerte de poder vivir todo ese inicio del mountain bike, que en ese momento no te das cuenta que estás siendo partícipe de algo que después se va a recordar. De algo brutal. Y después ya llegó el boom en España en los años 90, pero en esos inicios pues era el inicio y prácticamente muy poca gente montaba en bici. Y la verdad es que era súper divertido, o sea, de pasar de una bici de trial sin que no te movías para ir a la montaña a entrenar, a poder ir con una bici de montaña a bajar, bueno, era bestial. Sí, porque esas bicis. Porque bueno, es que esto hay que recordar, me parece ahora mismo que está todo muy separado, pero tú hacías XC, hacías DH, son famosas, a ver si luego pones alguna imagen de estas, de su mono rojo, cuando con el Coronas. Es lo que me ha marcado, que te ha marcado ese mono rojo me lo recuerda, aerodinámico con tus protecciones dentro. Los jovencitos ya no se acuerdan de eso, pero eso me ha marcado. El que sea de nuestra quinta se acordará. José Comesaña con el mono rojo, total. Y al final hacíais todo, porque DH se hacía con bicicletas de rally y con pequeñas modificaciones. Pero bueno, tú has vivido mucha tecnología, tú has vivido muchos cambios, has vivido el mundo de la doble suspensión cuando empieza, y quiero que me cuentes un poco eso, cómo pasas, cuál es esa trayectoria pues a nivel profesional, cuando empiezas a competir de verdad, llegas a estar en Estados Unidos, cuéntame un poco. Pues, ¿de mano de quién? ¿Cómo fue? ¿Qué peros te encontraste y cómo lo viviste? Vale. Pues es en el año 88 compro mi primera bici, voy a una carrera y resulta que lo hago muy bien. Se me daba bien, o sea, el descenso ya había empezado. Básicamente muchas de las carreras en ese momento eran XC. Descenso había algunas carreras, pero muy poco, más era XC. Pero a mí se me daba bien gracias a la bici de trial sin y empiezo a ganar carreras. Entonces, en ese momento, las bicis que habían eran ruedas de 26, que es lo único que había. La bici de descenso y la bici de XC simplemente era sacarle los acoples y poca diferencia más. Le cambiaban las cubiertas. Eso te hablo hasta el año igual 92, que ya empieza 93 a ver bicis de doble suspensión. Un guía cadenas, a lo mejor. Empezamos a ver algún guía cadena para que no se saliera, pero seguíamos con los trasplatos bajando. Bueno, en esos inicios, ahora mismo ya la gente está muy especializada y necesitas. Y entre un corredor de descenso y uno de rally no hay nada que ver, pero en aquel momento no. En aquel momento era diferente y podías hacer las dos cosas, era divertido y claro, y la tecnología estaba empezando. Piensa que yo mis primeras bicis de montaña tenían pedales con rastrales, que la gente ni sabe, mucha gente no sabe. Todavía Shimano no había arrancado con el automático, arranca en el año 89, 90. Yo creo que el primer pedal SPD de Shimano es en el 90 y para mí, después de todos estos años que hemos vivido, que hablabas ahora de la tecnología, para mí fue uno de los cambios de la evolución más brutales, de las más bestias, sí, porque era
En la bici en carretera, pues vale, siempre vas con el pedal. Sí, bueno, Con el pedal. pero el automático ya llevaba look bastantes años. En Bueno, el es año verdad. 80 y tantos ya Sí, estaba pero look. digamos que, bueno, para la carretera igual no era tan No, importante porque llevabas el pie sujeto. Pero claro, en la bici de montaña hay piedras raíces, necesitas sacar el pie. Bueno, pues antes había que también la gente lo utiliza ahora, incluso en motos sacan el pie, pues para sacar y poner el pie, con un un pedal rastral. automático. Para mí sí que ha habido muchas evoluciones, pero una de las mayores. Fíjate, pedal automático. Sí, yo creo que sí. Fue de lo que cambió y la gente que éramos quizás más técnicos nos beneficiaba Ujú. porque te permitía sacar rápido el pie y para mí es de las cosas Y para que pedalear. recuerdo como que cambiaron mucho. Y después la bici, pues ya te digo, hasta el año 93 que yo empecé a tener bicis de doble suspensión con Specialized. La Ujú. primera FSR, si no recuerdo mal, es del 93. La bici le cambiamos. Ahí a partir de ese momento corrías XC con bici rígida normalmente y descenso con la doble. Pero hasta ese momento la bici era la misma. Y la ves ahora una bici de 26 y te parece una bici De juguete. una bici de niño. Pero ibas con 26 pulgadas, con doble suspensión, con amortiguador. Al principio era de muelle, luego era Los amortiguador de recorridos, aire ahí podríamos hablar y mucho, pero claro, recorridos los de recorridos 6 centímetros, 5 o de 6 6, centímetros 7, atrás. 8, igual en la silla atrás mucho menos, pero claro, ahí ha habido una evolución enorme y ya no solo la cantidad de recorridos, sino la forma de darlo y la capacidad de absorción de los sistemas de suspensión que hay ahora que no tienen nada que ver, claro. Y la rigidez, La rigidez, todo. la durabilidad, todo. el peso y Sí, todo, un abismo. Sí. Con lo que ha evolucionado ahora, después ya, si nos metemos a electrónica y todo lo demás, ha evolucionado mucho, pero claro, en esos momentos, en esos inicios, evidentemente había cambios que marcaban y había una evolución muy importante. No, recuerdas esa época que era increíble, te compraba la revista, el Solo Bici, el Bike y Claro. continuamente mirando novedades, qué es lo que venía Sí. y En fue eso, auténticamente claro, apasionante. para la gente joven, más joven, igual es difícil poder Se lo han entenderlo, encontrado hecho. pero claro, que en ese momento no había internet, no había teléfonos donde ver No. información, entonces había revistas, estaba Solo Bici, estaba Bike y eran como en esos momentos donde te podías informar era ahí y las novedades las podías ver ahí, llegaban a ser como la Biblia en esos inicios, porque el boom del mountain bike en España, al menos en España, que quizás las marcas francesas, que fueron las primeras bicis que empezaron a llegar a España con Peugeot, MBK, quizá 85, algo antes, pero el boom de la bici de montaña en España fue en los 90, 90, 93, 91, 94 sí. es cuando empieza de verdad. Y ahí, pues la gente que quería tener información se tenía que ir a las revistas. En las revistas es donde... Y tenías que esperar un mes. Sí, pero tú también has pasado por revistas, que ahora hablaremos, Sí, que también has estado también. Pero había que esperar un mes. Las tiendas tenían información, tú podías ir a una tienda de bicis y a través de las marcas le podían dar información, pero si no, la información que tenía la gente, los usuarios, nosotros que montábamos, era, bueno, nosotros nos comprábamos muchas revistas americanas, Mountain Bike Action, BMX Plus, que tenías ahí mucha información, pero eso con respecto hoy ha cambiado. O sea, la gente joven igual no es consciente, pero en esos años la manera de conseguir información sobre bicis y demás era completamente diferente. Verás, y una pregunta, a la hora de prepararte competición, que tú vienes del trial sim, tú no eres una persona, en principio entiendes que alguien que hace trial sim no necesariamente va a tener fondo, pero resulta que empiezas a funcionar bien y haces bien XC. ¿Cómo entrenas? ¿Entrenas en carretera? ¿Qué haces? Te decía que había hecho trial sim, pero yo de pequeño había hecho atletismo. Amigo. Y se me daba muy bien, o sea, tenía buenas condiciones. En categorías de benjamines, no sé si fui campeón de Pontevedra, que también había campeón de Pontevedra de cross campeón de vez, o sea que había hecho atletismo y se me daba bien, o sea que tenía buenas condiciones. La transferencia físicas. te fue fácil, vamos. Sí, y después tenía la técnica de la bici y me fue bastante bien. Ya te digo, vale, en las carreras de Copa de España, yo después me especifiqué un poco más en el descenso, en el final de mi carrera de bici, pero en el inicio Copas de España gané carreras nacionales y se me daba muy bien. Después de la Cuajara Butte tuve una Moody Fox, después de la Moody Fox tuve Marin, una Pine Mountain. Ahí estás hablando de rígidas de momento. Rígidas, exactamente.
pasé a estar en Alpine Stars. 2 años estuve corriendo en Alpine Stars. Con aluminio ya. Con aluminio, sí, la bici, la Timega, bici de que había versiones de titanio. Y después en el 91 fiché con Specialized, con Otero, era el distribuidor para España de Specialized. Y ahí el equipo empezó a crecer. Yo también hacía descenso, pero ahí el equipo se profesionalizó. Sí, nuestro entrenador durante varios años fue Pascua Piqueras, entrenador de Indurain, de Pedro Delgado, y yo hacía entrenamientos prácticamente, si descansábamos bastante con respecto a lo que se descansa ahora, que era un mes, prácticamente octubre, pero de 1 de noviembre a hasta final de temporada, que era en septiembre, en carretera fácilmente hacía 15.000 kilómetros en carretera, con preparación, con pulsómetro, con entrenadores potentes, o sea que era en esos inicios, pero con seguimiento médico, con pruebas de lactatos que hacíamos en el 92-93. O sea que ahí la exigencia ya empezaba a ser de amateur. En 3 años estaba haciendo una preparación física muy profesional. potente. Sí, sí. Y luego pasas a DH, ya te centras en DH. Me centro a nivel internacional. En España no lo hacía mal en XC y en descenso. Podía ganar carreras a nivel de España. En Copa del Mundo se me daba mejor en descenso. En descenso, sí. Ahí. En descenso. Podría llegar a las finales. Antiguamente Copas del Mundo las finales eran 80. Yo conseguía llegar, me metía en la final y en la final no tenía buenos resultados. En descenso en Copa del Mundo, pues yo tengo un noveno, mi mejor puesto en Copa del Mundo es un noveno en Mont-Saint-Anne y a lo mejor 4 o 5 puestos más entre los 20 primeros. Claramente eso me hizo que me especializara más en descenso. Y mis últimos años estaba centrado también el entrenamiento era diferente, me metía unas horas de gimnasio que igual estaba 4 o 5 horas por el trabajo específico que hacía y me especifiqué me especialicé en los 4 últimos años, desde el 94 más al descenso, porque a nivel de... Acabas en el 98. En el 98, sí. En el 98 todavía no ves los discos, tú. Tú no llegas. ¿Sí llegas a ver los discos? Sí, ¿Qué evoluciones técnicas ves en ese proceso? No. En el 93 en esa parte de DH. empiezan a llegar las bicis de doble. Y yo creo que en 95, Magura teníamos frenos hidráulicos, pero de Zapata. Y de Zapata. Claro, y después con Fórmula llegó ya el disco en el 95, si no me equivoco. Ostras, es verdad. Sí, lo estoy recordando yo. Sí. Y empieza ya Fórmula en el 95 y tú 95. ¿Empiezas a correr con discos? Sí, en el 95, en el descenso ya íbamos con discos, 95, 96 seguro, sí. Y para abajo bien, para arriba no tanto, no me imagino los discos, porque sí que es cierto que en XC tardaron los discos en meterse. Igual tardaron, igual no eran tan importantes. Sí. Ahí ya, no sé, yo creo que en las bicis de XC, que yo las últimas que tuve corrí con Casle, y yo creo que íbamos con Zapata. Sí, no sé si había disco. No yo creo que Zapata ahí. Hasta el año 2000 y poco realmente el disco no entra fuerte y no se queda. No se queda. Y al principio íbamos con zapatas y realmente yo he tenido carreras donde he preferido usar zapata que disco. Porque con disco, a lo mejor bajadas muy largas, acababa teniendo falling, acababa fallando. En el descenso, eso es diferente. Claro, descenso, al final un descenso 4 o 5 minutos, el cansancio de los brazos es casi lo que te marca mucho el rendimiento que puedas hacer también. O sea que el disco para el descenso es fundamental. ¿Y qué evolución de suspensiones vistes en descenso? Pues tampoco vi tantas, porque fíjate que yo casi prácticamente no corrí con bicis de doble pletina. Yo hasta empezaron en el 96, 97, empezaron las bicis de la primera doble pletina, yo creo que es de RockShox. Manitou también tenía, sí. Manitou tenía también doble, pero yo prácticamente ya no corrí con doble pletina. Y todo con rueda de 26, que ahora lo vemos. Bueno, ahora mismo una bici, la evolución que tiene son bestiales, los descensos tampoco tenían nada que ver con lo que había antes, pero también es a mí lo que me gustaba de las bicis de 26 es lo juguetona que es, tú puedes jugar con
con esa bici. Si no tienes la técnica te cuesta más, pero una bici de 26 evidentemente la metes mejor en los sitios, pero en descensos la están corriendo con 29 y en los descensos que hay es lo más efectivo. Y yo veo una bici con rueda de 26 y digo, pero ¿esto qué es? ¿Una bici de niño? Ahora ¿Bici mismo, de niño pequeño? Sí, queda ridículo. sí, porque también han cambiado los recorridos, que me estabas comentando. Del DH de Claro. antes al DH ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ni las pendientes, ni la manera de ir. Bueno, por supuesto, la manera de ir Ves no una tiene nada que carrera de ver. Copa del Mundo y lo sé, simplemente lo ves en televisión y dices, es Nada más. barbaridad. O sea, claro, los descensos han cambiado mucho. También el XC. Yo seguro que hoy en día, que estuvimos hablando antes que me dijiste, ¿cómo te verías? Yo, con las condiciones que teníamos, ahora mismo sería mejor corredor de XC que corredor de descenso. Porque los XCs, o sea, los descensos han ido a recorridos muy bestias, con muchos saltos. Enormemente técnico, una barbaridad. Sí, técnico. Ya. Nosotros teníamos técnico. Y en ese Sí. había carreras de Copa del Mundo que también había dificultad Sí, hombre. en circuitos. Pero cómo eran las carreras de XC de los años 90 y cómo son ahora, con la técnica que yo tendría, a mí me iría mucho mejor. Sí, me iría mucho mejor un circuito de XC. Posiblemente si yo estuviera compitiendo ahora, estaría compitiendo más cómodo, estaría más cómodo en el XC que en el descenso, Además, con los años uno le va cogiendo miedo a las cosas. Me sentiría más cómodo corriendo en XC, seguro. Eso sí, imagínate corriendo en XC con la técnica que tú tenías con una bicicleta ahora. Eso sería una locura. Sí, pues sí. Pero en descenso no, posiblemente. No. En descenso no, porque los terrenos no estaban preparados para ello. En XC, la técnica de los circuitos de XC de ahora marcan mucho. Sí, en los 90 no marca, eran carreras más largas, 2 horas y pico, donde la física marcaba la diferencia. Hoy en día hay un mix ahí de físico con técnica y cada vez con los road gardens se están poniendo cada vez más interesantes también de ver y más difíciles. Fíjate. Y así que dejamos este tema y nos vamos a la otra fase de tu vida. Ya empiezas a trabajar en bike. Sí. Empiezas a trabajar 99. Como redactor en bike. O sea, me vengo a trabajar a Madrid. A Madrid. Y dejas toda esta época de competición y te centras en algo que yo creo que te gustaría, que tuviste que disfrutar muchísimo, que es probar bicis, hablar de bicis, estar en ferias. Viajar. Ajá. Sí, fue una etapa súper bonita, súper chula. Me vine a Madrid. Además de tener que escribir, también empecé a hacer fotos, que también me gustaba. Y fue una época de la que recuerdo muy, muy, muy chula. Pues eso, poder probar bicis, poder estar haciendo lo que te gusta. Qué mejor, ¿no? Hombre. O sea, fabuloso. Fueron 5 años de viajes, de conocer gente, experiencia, vamos, fabuloso. Y ahí entiendo que te vendría muy bien todo ese tacto, el feeling que tienes a la hora de probar tantas bicis que probaste, competir, poder transmitir esta bicicleta, cómo va, qué es lo que siento, cómo lo veo, qué tal, esa parte de probador. Evidentemente, toda esa experiencia me ayudó. También te diré una cosa. Cuando estuve trabajando en bike, no hacía tanto pruebas en esa Juanma Montero, el que hacía los Juanma Montero se hinchaba. Sí, pero yo no hacía muchos test. Yo me especialicé más en la competición. Ah, estabas más en esa área. Sí. Cubriendo. Sí, cubría más en la competición nacional, Copas del Mundo, los mundiales y también pruebas. Y bueno, hice pruebas de bici, hacía algunas, pero no mucho. No mucho más, hacía más la competición. Así que no sabía yo, porque sí recuerdo, pues eso, alguna prueba, que es una muy sonada, la de no sé con quién corriste, que era quién tardaba menos en bajar una zona, que era uno con una moto y tú con la bici. Sí, eso es una prueba que se hizo en bike y se hizo también en Motoverde. En Motoverde. Con Óscar Gallardo. Óscar Gallardo. Un tío máquina. Ahí vas tú vestido, ahí va vestido de rojo. Ahí va vestido de rojo. Hicimos ahí, bueno, pues estaba chulo, siempre había ese pique en esos años de a ver qué es más rápido, una bici o una moto. Y ganó la moto.
Aunque fuera cuesta abajo. Aunque sí, pero la verdad es que fue un reportaje chulo y bueno, eso estuvo muy Me bien. acuerdo lo devoraba, lo Sí. devoré, me encantó, me encantó. Por eso digo que estabas tan nervioso de tenerte aquí. Sí, Y digo, pues, y para mí bueno, veo que se te han pasado los nervios. ya se me han No. pasado, un privilegio, un privilegio. Vale, estás allí, ¿cuántos años te 5 tiras? años, 5 años en bike, hasta el 2004. en bike, Me y vuelvo luego, a casa, que yo echaba de menos el mar, ahí está, la morriña gallega que se ahí echa de está, menos. y ya te metes en el mundo comercial y empiezas a Comercial, trabajar sí, con Team en Bike. diferentes sectores, y pasas también por Mavic y pasas por Shimano. O sea, Por Mavic y Shimano, 3 años en Mavic, los 3 últimos años en Shimano y ahora estoy desde febrero pasado en Mérida. en Mérida ya. Mérida, una marca Con que llevamos proyectos. ya un montón de años Sí. con ella. Todos y los años súper interesantes y feliz de seguir en el mundo de la bici, que al final, pues, las bicis, también te digo que las bicis me gustan, pero me gusta la gente. Me gusta la gente y aquí tienes posibilidad de visitar a muchas tiendas que al final de tantos años acaban siendo amigos y la verdad es que es maravilloso poder estar y además estás hablando casi siempre de lo mismo, compitiendo en la revista, sigues con las bicis, con la gente y bueno, feliz. Ahora estoy haciendo, es una etapa un poco diferente, pero también muy chula, con Mérida. Hombre, creo que es una marca potente que seguro que te va a llevar a nivel profesional a puntos muy interesantes y vamos a hablar un poco de ello. Marca Mérida. Mérida, marca Taiwán, está en Taiwán, es el segundo fabricante a nivel mundial de bicicletas. En España pues habrá tenido sus altibajos, pero desde luego yo creo que es una marca enormemente reconocida por su calidad, una marca prácticamente indestructible, una bicicleta con muy poquitos. La verdad que echar currículum para garantías en Mérida es como pequepana, no hace falta. Y eso lo sabemos de buena tinta por los años que llevamos y los pocos problemas que nos han dado y lo contento que está la gente. La percepción de la marca, ¿cómo la ves ahora mismo en España? Futuro, y sobre todo te voy a preguntar un poco ¿cómo ves el mercado y qué crees que va a desaparecer, qué crees que va a crecer, por dónde irías? Sácame un poquito la bola de cristal. Vaya, me has hecho muchas preguntas, De golpe. Venga, empieza. No sé por dónde empezar, pero realmente es la pregunta del millón: ¿qué va a pasar en el mercado? ¿Qué va a pasar en el mercado? Sí, Ya, venga. ¿Qué tecnologías o qué claro, crees, por dónde crees que va a ir? Mira, yo que, como te estaba ahora contando, vengo desde hace mucho tiempo, desde los años 90, esto ha cambiado mucho, pero hay una cosa: que la gente utilizaba la bici hace 80 años y dentro de 50 años va a seguir utilizando la bici. Y la gente que estaba montando en los años 90 es una parte muy pequeña de la gente que está montando ahora en bici. Es verdad que en el sector de la bici, o en España o a nivel mundial, estamos en un momento complicado que se generó por el coronavirus, por una pandemia y una burbuja, una demanda brutal de bicis y de demanda y de querer. Eso también ha tenido sus cosas malas, porque lo que ha provocado ahora la super oferta que tenemos de bicis y el sobrestock tan brutal, pues viene de ahí. Y posiblemente estemos en uno de los momentos más complicados para el sector, digamos, para lo que son los actores de marcas, distribuidores, tiendas, por ese sobrestock tan bestial que hay, pero posiblemente estamos en el momento donde hay más usuarios, con mucha diferencia. Entonces, yo creo que el futuro será bueno. En este momento no estamos en un buen momento, pero es que la venta de las bicis siempre ha sido así. Hemos tenido nuestras crisis del 96, de la bici, pues diferentes momentos, y estamos en uno más. Estamos en uno complicado que veremos cómo se va solucionando. Yo creo que también estamos en el inicio de remontar. Yo creo que sí. Yo creo que fueron estos primeros meses del año que fueron un poco rarunos, quizá por esa falta ya de oferta de todo, porque el año pasado en el 24 hubo oferta de todo y al final del 24 deja de haber oferta de todo, empiezan a quedarse ofertas puntuales y en el 25 ya los fabricantes os ajustáis, realmente deja de fabricarse tanto, se ajusta más a demanda, si me equivoco me lo dices, y empiezan a llegar bicicletas y empezamos a vender bicicletas de gama, que nos hemos tirado 3 años vendiendo las bicicletas de gama en oferta porque estaban viniendo las de atrás todavía, que nos estaban llegando. Era un poco una locura. Es así totalmente como dices, y yo creo que lo bueno es que estamos en el inicio ya de empezar a remontar
y vivir un momento quizás más tranquilo para los que somos esos protagonistas o esos actores que están en el mercado, que se pueda trabajar de una manera más normal y sin tanto estrés y tantas preocupaciones, sin tanta incertidumbre, que al final también lo que ha provocado en los últimos años es no un choque, pero en este momento una de las cosas que quizás está en juego es la supervivencia de marcas, de tiendas, de distribuidores. Y en esa necesidad de sobrevivir quizá ha habido abusos por parte de unos y de otros. Y yo creo que nosotros por nuestra parte somos conscientes de todo esto y uno de nuestros objetivos es tratar con vosotros, principalmente que sois el contacto directo, una distribución quizá más amable, que sea quizá más como era antiguamente, como era hace años, y volver no dejamos de ser socios, ¿no? Sí, a ver, yo nunca he vivido, porque sí que he visto críticas en algunas redes sociales, como es que me imponen, o sea, yo creo que las marcas nunca han impuesto. ¿Te lo decía un cliente tuyo final o...? No, muchas veces hablaba, he visto en redes pues comentarios de como que las marcas sois las que nos imponéis condiciones brutales a las tiendas a la hora de comprar, tal cual. A ver, yo creo que siempre han sido relaciones comerciales, yo llevo 20 años casi en el sector. Son relaciones comerciales generalmente amables y cuando no son amables no te gusta, cambias de distribuidor. Sí. O sea, no suele haber mucho problema. O sea, nadie te pone una pistola en el pecho y por supuesto tú tienes 1, 2, 3 o 4 días para negociar unos descuentos X y si no los negocias, pues ya está, pues compras con un descuento un poquito menor y compras más relajadamente. Pero vamos, esto es así, toda la vida ha sido y... Sí, yo creo que un poco por desmitificar cosas que dicen por ahí que no. Sí, que no son yo así. creo que al final tenemos que ayudarnos. Al final, ¿cuál es una de nuestras misiones? Intentar hacer buenas bicis para que la gente disfrute. Tú lo que a ti te gusta, tú tienes una manera de ganarte la vida, pero tú necesitas, o sea, a ti te gustaría esto es por pasión. Yo estoy aquí por pasión de la bici. Posiblemente tú también. Y lo que queremos es ofrecer, por nuestra parte, lo que nos gustaría es que la gente se compre bicis Mérida, que pueda disfrutar. Decías antes de las incidencias. Una de las cosas que a mí más me gusta y de las que más orgulloso estoy de estar en Mérida es que nuestras incidencias con garantía son muy pocas. Y quizás es lo mejor, poder ofrecer bicicletas para que la gente que se compra una bici pueda disfrutar de esa experiencia de tener una bici, que no le dé problemas. Y al final aquí, pues bueno, habrá gente que esté por otros motivos, pero a mí estoy porque es una pasión. Yo desde niño he competido y he estado en revistas y a mí me encanta ir en bici, es uno de mis mayores hobbies. Entonces, bueno, si tú lo puedes hacer como trabajo, pues es fabuloso. Y a ver, José, desde el punto de vista como director comercial de Mérida, ¿podrías hablarme, a ver si me puedes adelantar algo? ¿Qué tendencias estás viendo? ¿Qué crees que puede irrumpir en el mercado de una manera fuerte este tiempo? ¿O estamos en un momento de continuidad y con poco cambio? Y si quieres, hablamos de categorías. Vale. Empezamos, si te parece, por montaña, por donde quieres. Ahora empiezan las preguntas duras. Es complicado. Venga, montaña, 32 pulgadas. 32 pulgadas, bueno, eso está todavía por desarrollar, está todo muy verde, pero evidentemente nosotros nos vamos a ir adaptando si la UCI lo permite. En Mérida parece que sí, que ya ha dicho que sí. En Mérida se está trabajando, posiblemente en algo, y nosotros le daremos, la bienvenida y será una opción más. Otra evolución más. Tuvimos 26, tuvimos 29, hubo mucho miedo, hay que recordar que hubo mucho miedo cuando el 29 y estuvo unos cuantos años renqueando. Estuvo Niner, estuvo Gary Fisher, y no terminaba hasta que de repente eclosionó y la gente vio que, oye, que realmente las bicicletas avanzaban mejor, eran más rápidas, eran más seguras. ¿Y tú el 32 cómo lo ves? Bueno, creo que en algún momento para algunos usuarios puede tener, pero con más limitaciones. Con más limitaciones. Bueno, yo creo que el 32, al ser una rueda más grande, evidentemente hay gente muy pequeña. Ahí en 29 no tanto, pero ya en 32 son ruedas muy grandes que van a hacer unas geometrías más dificultosas en algunas bicis. Entonces, yo siempre en las evoluciones, yo creo que tiene que haber tecnología y cosas nuevas, y una de las cosas que hablábamos antes era que
empezamos con una bici de montaña que hacías todo, pero en todo este tiempo lo que ha habido cada vez es más separación y más opciones dentro de cada una de las Para que familias del vayas a tu ciclismo. nicho, que lo que te gusta lo hagas Lo que te bien. gusta. Lo hemos visto en carretera también, hay bicis aeros, bicis de escalar, en bicis de gravel ya vemos bicis de bikepacking, bicis race, de gravel race, y eso en gravel cada vez habrá más opciones, o sea, no se va a quedar, desde mi punto de vista, no se va a quedar ahí. Con las bicis eléctricas, si hablábamos de que había un número de usuarios en bici, con las bicis eléctricas nos ha traído más, y eso también va a hacer que vaya a haber más opciones en bici eléctrica. Y en bici de montaña tenemos muchas opciones, bici rígida, doble, enduro, descenso, y eso va a seguir. Y cada vez el abanico se va abriendo más, porque entra gravel, entra bici eléctrico, y por eso mi sensación es que cada vez el mercado de la bici eléctrica es mayor, es más potente, y el futuro cada vez va a ser mejor. En ese sentido, porque Ves un futuro entonces en 32 pulgadas, que te me has ido por otro lado, sí, en 32 32 pulgadas, lo ves para talla, yo lo veo en ahora tallas mismo, L y XL en el momento que entre, en quizás. bicicleta de montaña, doble o no doble, Sí, habría que ver, en principio una gran ventaja para una rígida, a lo mejor le pega el empujón a la rígida a la rígida y que que puede ser necesita. interesante, puede ser, y en gravel 32 pulgadas, Desde mi punto de vista tendría mucho sentido. yo creo que sí. Tendría mucho sentido. Una gravel con 32, las carreras son sobre todo llanas, muchos kilómetros. Va a vibrar Tendría bastante menos, sentido. Esto ya te estoy hablando desde digamos, tu no, punto de vista. no desde un punto de vista de Mérida que se vayan a hacer cosas, sino desde mi opinión personal, que yo creo que tiene mucho sentido. Y bienvenido sea si hay 32. Sí, porque en carretera lo tenemos limitado por la UCI, tenemos las ruedas que tenemos, No, pero en carretera tampoco pasaría nada si se aumentaran un claro. poquito los diámetros Sí. de las ruedas. Bueno, también Está en claro. carretera ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, sí, Las bicis, carretera. lo que han evolucionado las bicis con la aerodinámica, con las ruedas, cada día lo vemos. Los pros cada día van más rápido, las medias de las etapas cada vez son más rápidas también. Es verdad que entra la alimentación, la preparación, pero en gran medida esa mayor velocidad en la media por etapas viene por una tecnología en la bici, en la evolución, En neumáticos, en brutal. neumáticos, en ruedas. Ujú. No, desde luego, eso tenemos algún vídeo donde hablamos también del tema de la fricción interna hasta de la cámara y De la lo que cámara. es el concepto de Tubeless, histéresis, ahí entre concepto de tubeless, histéresis, de rebotes, de volver a su forma el neumático y el claro, tubeless en ese sentido es una maravilla, por muchos sí. detractores que tengamos, si se hace bien. Hay muchos. Es que Uy, yo, en carretera mucho así, detractor. Cuesta sí, mucho, sí, sí. cuesta, Eso sí, nosotros no bueno. hemos hablado. Pues No, no hemos en hablado, pero en las carretera cuesta, presiones, en que carretera el cuesta. tubeless entre y hay mucho usuario. Pues yo lo veo como una ventaja tan grande el tubeless Hmm, por comodidad, ¿eh? no, Principalmente por muchos aspectos, pero en general para la gente, claro, yo cuando tenía mi bici de carretera y corría íbamos con tubulares a 9 kilos, que eso es una locura si lo piensas hoy en día, que sí, puedes ir con 4 kilos de presión, a la gente le dices 4 kilos en carretera y parece, es que es es que no me poco. voy a mover, pero si vas a ir más rápido y más cómodo, Hmm. Pero cuesta. Te digo que hemos tenido cuesta, algún pero... vídeo que otro donde ha habido muchas críticas y también tenemos otro vídeo que no sé si saldrá Ah, antes o después que ah, este, hecho con David Mozos, no, donde pinchamos neumático, ajá, probamos diferentes líquidos, probamos los sí, Spin Beat de X Sauce, donde te sellan muy rápido y y haciendo sois... hincapié en, por favor, neumático con una determinada llanta, con un determinado grosor. Si cumples esos requisitos, que eso, por supuesto, cuando tú compras una bicicleta Mérida o de cualquier marca y va con un tubeless, está claro que va a ser acertado ese mix de neumático o llanta Sí, y eso es seguro. ¿Qué ha pasado? Que en determinadas carreras claro, pues ha habido algún neumático que ha salido, pero sí, claro, primero estás hablando de competición, límite y siempre ha ocurrido porque han estado fuera de de las eso. recomendaciones del fabricante. Por un poco, que a lo mejor un usuario normal y corriente no va a pasar nada, pero Claro, cuando lo llevas al estrés sí, de un tío que te suelte 1000 y pico vatios y que claro, baja 100 por hora, pues cambia las sí, cosas. sí. Claro, es la diferencia. Entonces, por ahí, por la Yo parte soy de un fan del tubeless, tubeless. Yo en carretera llevo con tubeless desde el 18. del 18 con tubeless en Sí, con carretera. tubeless. Y Y en mira, de montaña pinchar desde el y... 2004, 2003, vamos, cuando Sí, empezamos todos por ahí, sí, me parece. sí. En tubeless desde el 18 y te voy a decir que por comodidad también me gusta, agarre que mejora, pero yo siempre pinchaba 2, 3 veces al año, siempre vas a pinchar. Mm, Y igual me va a pasar mañana, pero yo desde el 2018 te puedo decir
que nunca he parado alguna vez a Pero prepinchado. porque O sea, y también revisas de vez en cuando y metes y tu después líquido. Eso es pero así. nunca, desde el 2018, nunca he tenido que parar a cambiarle el neumático o porque no pudiera llegar a casa, algunos pinchazos hay, pero me lo ha sellado. O sea que solo por eso ya Pues es eso una ventaja. para los escépticos, escuchar a José. Mañana, cuando salga Mañana pincha. el próximo día en bici, seguro que voy a pinchar, pero Que mañana pincha. Más cosas. 32 pulgadas. Yo creo que ya sí, más o menos nos ha quedado claro. Bicicletas, seguimos con carbono, seguimos con aluminio. El carbono está claro que se ha quedado en bicicletas de gama alta. ujú, Creo que ya es algo absolutamente incuestionable. No se prevén materiales nuevos, sino simplemente mejoras. Por aquí no se ve nada, ¿no? no, De cara al futuro. no. Yo creo que por ahí. Aluminio en bicicletas eléctricas, Sabes que carbono, la ¿por dónde gente van los clásica, tiros? la gente clásica quiere bicis de titanio, quiere bicis de aluminio, bicis de acero, pero yo creo que eso va a ser residual, Eso es ¿no? Y residual. para, sí, Mm, Eso es residual. sí. Electrificación. Vamos aquí a la madre del Ahí, cordero. sí, madre del cordero total, ¿eh? Hoy Sí, en porque día, lo tenemos claro en bicicletas de montaña, sí, lo tenemos claro, que más otro día estuve probando una bicicleta de la competencia precisamente sí. tuya, con un concepto muy de Europa central, de Ujú, bicicleta cómoda para moverte por ciudad, que me ha parecido una auténtica maravilla, que por desgracia en todo lo que es la zona sur, Europa, somos muy deportivos todos, somos muy sport, somos muy a ah, tope, es como nuestra sangre y nos gusta lo más racing y quizá nos olvidamos de esa parte del sector del ciclismo, de esas bicicletas cómodas, pero de llegará, ¿eh? hobby, de ocio y a lo mejor llegará con el tiempo. Llegará. Y estará, yo creo Llegará. que eso ya está, porque al final las ciudades son como son, los coches muchas veces son un Han tenido sus problema, la gente. limitaciones. Yo creo que cada vez iremos, en ese aspecto también iremos mejorando. ¿Y la electrificación cómo la ves? En todas las categorías, porque de momento lo que más triunfa Sí, es doble suspensión, es lo que donde sí. está funcionando y donde... Yo soy un fan de las bicis eléctricas. Bueno, tú eres un fan de cualquier ¿Sabes? bici, pero No, bueno, yo soy un sí. fan de cualquier bici, es cierto. Y además la bici eléctrica que yo tuve inicialmente de montaña, para mí la gran ventaja es que me permite divertirme bajando, como hacía antes, pero la bici eléctrica me permite disfrutar mucho subiendo, porque vas a sitios técnicos de dificultad. Entonces es que es una bici perfecta, que te lo pasas bien subiendo y bajando. Para mí las eléctricas, ahora en este momento no tengo bici eléctrica, No. pero me encanta. O sea, bici eléctrica, soy un fan total. ¿Y en gravel cómo ves la eléctrica? Bien, bien. ¿Bien? ¿Crees que Sí, tiene sentido? También sí, es verdad con el tema de la limitación. tiene mucho sentido porque al final, tanto en eléctricos, si tú quieres hacer competición, si por la edad, por lo que sea, si las bicis eléctricas es lo que nos han traído de esos usuarios que había hace 30 o 40, 30 años, ahora hay muchos más porque la bici eléctrica nos trajo mucha gente que no hubiera venido a la bici muscular. O sea, no hubiera empezado con la bici muscular porque era muy sufrido y costaba. Entonces, todas las bicis eléctricas nos han traído mucha gente. Y esa gente que se ha iniciado, pues han encontrado un hobby, una pasión en donde han disfrutado y se lo han pasado bien. Entonces, si hay una bici de gravel eléctrica que permite que gente empiece a hacer este deporte y se enganche, a mí me parece fabuloso. Cada uno que decida. Y sobre esta No irrupción habría del... una casa tan grande para tener tantas bicis. No hay, Es no hay. que, Es que no. de verdad, yo tendría una de cada. Gravel, mundo del gravel. Irrupción, vosotros habéis lanzado la nueva Mission. La nueva misión es muy Teníais... chula, Es muy bonita. espectacular. Y entonces, ¿cómo ves el gravel? Porque el gravel nace, se come un buen bocado de la bicicleta rígida de carbono y de aluminio, sobre todo de carbono, se come un buen bocado. Usuarios, que esto es mi parecer, si discrepas, me lo dices. Usuarios de bicicleta de montaña que ven que les sobra bici, que sobran suspensiones, que sobran todo para el tipo de uso, empiezan a montar en gravel, empiezan a disfrutar, empiezan a decir, joder, me lo paso bien, voy rápido, tengo esa sensación. Me quito esas zonas técnicas por donde me van a llevar mis amigos que me dan miedo, a lo mejor, y empieza a disfrutar, o bien digo quien va al gravel, o bien ese ciclista de carretera que le da miedo a los coches, que ha tenido algún susto y dice, yo quiero salir, quiero seguir haciendo algo parecido, pero me voy al gravel. Y de repente el gravel irrumpe, ya llevamos unos cuantos años, y es la categoría que más ha crecido.
Desde luego. No sé si en Mérida es la que más ha crecido, en otras Es de marcas las- sí. En línea general sí. Sí, es de las marcas que De las- está creciendo mucho y yo creo que ahí podremos hablar de muchas cosas, porque es verdad que hay gente que por unos motivos otros lo prueba. Es verdad que también hay gente, si tú piensas en una sola bici, vale, tienes que decidir. Pero es que yo tengo muchos amigos que no solo quieren tener la bici de gravel o es la elección. Tienen una bici de gravel, una bici de carretera, es una bici más de las opciones que tú tienes. O sea, que ahí tenemos también que ver que la bici de gravel da muchas posibilidades y para mí me parece que es, vamos, fabulosa. En No, ese el sentido. concepto de luego, y El aparte el concepto. tema social, el poder Después, hablar, el tema claro, grupal, está bien. ahí hay yo creo que al gravel ha venido gente de carretera que lo ha probado, le ha gustado. Ahora mismo las carreras de gravel race son gente de carretera las que la gana. También ha venido gente de carretera que a lo mejor no era muy técnico y ha visto que ha llegado una curva y aquí se me complica. E incluso gente que la ha vendido ya, porque dice esto no me gusta. Pero hay mucha gente que el gravel es una manera de salir que en ciertas zonas, o hay gente que se está iniciando y entrar en una carretera es peligroso por el tráfico y es una posibilidad que te da de poder salir a unos sitios más tranquilos. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos está llegando del gravel mucha gente diferente. ¿Y cómo ves el gravel? Porque se están viendo cada vez dos categorías más diferentes. Vosotros tenéis la Silk, que es La Siles es la la bici Siles, más de que bikepacking. efectivamente que es vuestra bicicleta de bikepacking, perfectamente preparada y muy cómoda, y sacáis una Mission. Pero yo sé que Mérida no es una marca de extremos. Esta Mission es una gravel race, que es un poco, pero no es una gravel race extrema, ¿no? No. Hay de todo. Es una gravel con una estética mucho más racing y una bici más para las carreras, pero también intentar buscar la comodidad. Y yo creo que la pregunta que me hacías también es que al final, igual que está pasando con todas las bicis, yo pienso que el gravel también se va a ir ramificando y van a salir nuevas modalidades y otras opciones dentro del gravel. A lo mejor tenemos el gravel de 32. El gravel de 32, A ver, fácilmente. puede que Tiene sí. sentido. Tendremos que dar ideas a los ingenieros. Sí, a los ingenieros. Y también intentar ayudar a la gente, si quieres, podemos intentar, Sí. la gente cuando se va a comprar una bicicleta de gravel es, ¿qué le aconsejas? Wow. Porque eso es Es complicado. muy difícil. Primero habría que empezar a preguntar Yo creo Porque que ahí escucháis más. habría que empezar a escuchar a lo que necesita, lo que quiere, lo que le gusta. Yo creo que hay que intentar buscar, para cada usuario posiblemente va a haber una bici diferente por edad, por uso, por técnica, por... Creo que yo escucharía qué es lo que gusta, qué es lo que quiere y en función de eso pues le daría un producto de calidad, de precio. Pero que no se compre lo que vea bonito, que se compre lo que le No, sí, venga bien eso sí y que se deje asesorar. a mí me encantaría tener mucho dinero para poder comprarme la bici. Esas críticas bueno, es que tiene mucho dinero y se compra la 16.000 y no le va a sacar partido, pero ¿qué más da? No, Me si lo se compro porque lo me compra y ya está a gusta, me gusto, desde gusta luego. esa bici y si me la puedo permitir, qué maravilla, qué maravilla. Es fabuloso. Sí, sin duda, sin duda. Tecnologías. Estamos con las bicicletas eléctricas. Tenemos a clientes que saben mucho y otros que andan perdidos, que le dan miedo. Todo lo que hay, que no es enchufar solo, que tienes plataformas, que tienes el eTube de Shimano, que tienes tal, tú has pasado por Shimano. ¿Cómo lo ves? ¿Complicamos demasiado la vida a los clientes? ¿Está todo demasiado complicado? ¿Está fácil? En ¿Cómo lo cierto ves? modo es más difícil. ¿Eh? En cierto modo es más difícil porque las bicis tecnológicamente cada vez son mejores. Al final, hoy en día, tú te puedes comprar la bici de carreras con la que se gana el Tour de Francia. Te compras el Fórmula 1 y igual por no tanto dinero. Y entonces, Eso sí es cierto. Eso ahí eso, sí te digo, eso es un comentario que mira, que no lo he comentado mucho. Si tú recuerdas en la época de los 2000, tú comprabas una bicicleta y para hacerla de carreras tenías que cambiar la mitad de la bici. sí, O sea, no había bicis en el mercado que se adaptaran a lo que realmente alguien de competición necesitaba. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Y esto cambia, yo creo que a partir del año 2000, Bueno,
12, 15, Ujú. 15, hace 10 años, no mucho más. Con toda la electrónica eso cambia, incluso en carretera con los grupos electrónicos necesitas tener, si quieres modificarlo, cambiarlos, te permite muchos cambios y ajustarlo, pero necesitas saber. Por una parte, para las tiendas no es malo del todo, No, para porque, las tiendas es porque bueno. es una manera de que tú le puedas informar a ese usuario. A lo mejor hay gente que hoy con internet te puedes informar de muchas cosas y no necesitas, pero hay otra gente, pues por su trabajo, por su familia, no tienes tiempo ni quieres, pero sí que necesitas para una bici eléctrica o para una bici de carretera de I2 tener cierto conocimiento y cada vez, Asesoramiento. o sea, pero nos pasa en todo posiblemente, en un coche, en una casa, en toda la electrónica viene, entonces eso va a hacer que sea quizás especializarnos Los nosotros, talleres también cada vez las especializamos tiendas más. y después para dar un servicio, Sí, para dar un porque servicio al usuario, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Tanto nuestro como vuestro. sí, porque es que fíjate, o sea, quieres que no, a mí me ha servido mucho todos estos meses que llevo trabajando mucho el tema de vídeo y viendo las respuestas de la gente, críticas. O sea, hay mucha crítica a cada vez son bicicletas más complejas, cada vez me es más difícil meterle mano. Tengo un cableado interno Sí. que ahora cambia una dirección de una bicicleta Es ahora una mismo. locura. Y yo voy a ver si me contratan en el taller de Bobike, se lo digo en broma a Carlos, porque me gusta meterme dentro, me gusta ensuciarme la mano y me gusta ver por dónde van los tiros. Y te lo juro que los profesionales que hay abajo trabajando en el Claro. taller, da miedo lo que saben, lo Sí. difícil que es todo Es que, y la necesidad que hay de mantener una bicicleta claro, hoy día para que vaya bien. Tecnológicamente son brutales por porque eso. tenemos unas máquinas Sí, impresionantes, pero que hay que sí, mantenerlas. sí. Y Y además esa cultura, con ¿eh? ese abanico tan amplio que tenemos de diferentes tipos de bicis, los mecánicos necesitan controlar Mucha formación mucha también. formación, sí. Entonces, o sea, Es- veo bien, por supuesto, es necesario ese mantenimiento preventivo que has de hacer, que tienes que tener en cuenta, ujú. pero o sea, la labor del mecánico es brutal Sí, hoy día sí, para que sí, todo sí. funcione y Es, para que esa bicicleta que te ha costado no sé cuántos muy bien. miles, la puedas disfrutar Claro. igual desde el principio hasta el Ujú, final. sí. Bueno, como usuario final, si tú vas a una tienda especializada que te puede explicar, que te puede decir, Mm. al final te va a recomendar, al final las tiendas, todo el mundo lo que quiere es recomendar a los clientes. No creo que nadie quiere engañar a ¿Y ningún no cliente. crees que nos hemos equivocado? ¿No ¿En creéis que qué? os habéis equivocado las marcas en Nosotros, meter tanta tecnología? la En gente no complicar quiere, tanto las sí. cosas? Porque sí que es verdad, me Pero eso te dicen, lo pide el mercado. Mira, si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia. Y el que va a vender es tu competencia, porque va a haber muchos usuarios que sí quieran esa última tecnología. Nos pasa con los teléfonos, con los coches, con todo. Yo creo que estamos ahí en ese ritmo, en esa cadena que tenemos en esta sociedad. Bueno, la gente lo puede ver como algo negativo o algo positivo. Yo por tendencia tengo a pensar en positivo y lo veo bien. Lo veo bien porque a mí me da, como usuario final, me da la opción de elegir qué yo quiero. Quiero esto, no quiero esto. DI2, no quiero DI2, prefiero un cable y sé que si me quedo un día por ahí tirado con el cable voy a poder cambiar y no voy a tener problemas o prefiero esto. Entonces, como usuario final, tú tienes al final el poder de poder elegir lo que quieras y eso a mí es lo mejor, me parece. Y nosotros tenemos que estar para intentar ofrecer las máximas posibilidades y si podemos tener la última tecnología, la vamos a tener. te voy a tirar una que no contaba con ella, pero ahora que has hablado, Vale, morirá el cable? morirá el cable. ¿El No cable, sé, los cables de cambio morirán? en bicis a lo mejor muy económicas, Se ¿no? quedarán, pero es Se que ya quedarán. estamos viendo en el de Pero Ore, ya estamos viendo el electrónico. es posible que en unos Eso es lo que años, cambie. igual estamos diciéndole y nos damos cuenta que en 5 años ya no hay cables. Ya no hay cables. Ya no hay cables. Ya. Es que, o sea, yo estoy viendo, o sea, y cables Zapatas, y frenos hablamos, también. mira, ¿sabes toda la polémica que hubo con los frenos Con de los frenos de disco disco en en la carretera. carretera? Que la gente, no, es que no. Pero si es que ya no hay bicis casi que sean de zapata. ¿No? Y el que Y, prueba el disco, eh, dice, me gusta el disco. y es una ventaja sobre todo de seguridad. Yo con el disco lo que veo es seguridad, es capacidad de frenado mucho más rápido, que en cualquier momento de peligro te va a salvar, es tu propia seguridad. Yo ahí, vamos, lo tengo clarísimo, que siempre ha habido evoluciones y tecnologías que han aportado más o menos los discos en carretera, me parece que no hay duda. O sea, tú el cable le das por muerto también dentro de un tiempo, posiblemente. Sí, es posible.
En las bicis, sí. En la mayoría de las bicis. En el 95% de las bicis, sí. ¿Y los latiguillos hidráulicos? ¿El que Algo, desconexión completa? algo habría que inventar, ¿eh? Porque lo de los manillares de carretera con eso es una locura. La bici queda preciosa y es espectacular, pero después yo creo que habría que inventarse. Se tiene que inventar. Yo creo que ya hay algo por ahí. Sí, yo creo que hay algo por ahí de alguna maneta inalámbrica de freno para conexión con la parte de atrás. Lo que pasa que también es verdad que dices, ostras, ¿y si falla la pila? O sea, es que está tu seguridad, que no hay cable y que no hay nada. Sí, sí. Pero ahora mismo ya tienes, en los coches ya tienes direcciones que son totalmente electrónicas, no hay nada por medio, ya no hay conexión. Claro. Y no hay conexión. Y posiblemente llegará y esperemos que sea segura, seguro que sí. Facilitará mucho. El que se atreva a hacerlos tendrá que tenerlo claro y bien atado antes, pero generaros cuadros mucho más ligeros, cuadros sin agujeros, mucho más fácil de gestionar todo, de manipular, más baratos al final, a lo mejor hay un coste un poco más alto, más ligero, más barato. Y a lo mejor van por ahí los tiros. Estamos dando una buena vuelta a las cosas. Tú verás, sacando la bola. Me has puesto en aprieto. No. Bien. Yo me lo estoy pasando bien. Pues a ver, ¿qué te hubiera gustado? Vamos a ver. Una verdad incómoda del sector. Algo del sector del ciclismo que sea incómodo. Que sea algo que no la reconozca nadie. O sea, algo que... Yo creo que en algunos momentos marcas, y no sé si incluso a medida, se han desarrollado tecnologías que se sabía que igual no eran muy buenas, pero se seguían haciendo. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Porque lo de andar en el mercado? Porque también ahí es una manera de... si ahora cuando me dices eso, lo primero que se me viene a la mente es las manetas dual control que sacó Shimano. Que era con los cambios aquí. Claro, pues no sé, hay tecnologías que no, o no es el momento o igual no son buenas, entonces, bueno, pues hay evoluciones que se hacen que no están bien, pero tampoco digo que haya maldad por hacerlas. Posiblemente no, pero gracias a hacer eso te equivocas y haces otra cosa. Otra cosa diferente, claro. Entonces, bueno, pues verdades incómodas puede ser que se hacen innovaciones que después no son buenas, pero el propio mercado y con el tiempo pues acaba poniendo a cada cosa en su sitio y si realmente hay una mejora que no aporta nada, con el tiempo desaparecerá. ¿Dónde crees que nos hemos estabilizado más? ¿Qué punto de estabilización vemos donde no vemos un cambio radical en mucho tiempo? Yo, por ejemplo, lo veo en suspensiones. Yo ahora mismo las suspensiones las veo muy estables. Muy estables, sí. O sea, creo que ya hemos llegado, hemos tenido una evolución, pero yo creo que ya se va a quedar ahí. La evolución para la mejora ya va a ser quizá muy pequeña, pero no sabría qué decir. ¿Electrificación? ¿Crees que hay mucha mejora o crees que estamos ahora mismo a punto? No, estamos en plena ebullición, ¿no? Sí, llevamos 15 años, pero todavía nos quedan unos cuantos. Ahora mismo, además, justo me lo preguntas en un año que ha sido el 26 va a ser un año con mucha incertidumbre, sobre todo. Sí, porque vosotros estáis, lo que vais a sacar en el 26, hay que recordar que una marca 2 años antes lo está preparando. Sí, o más, o 3. Claro. La gente, para sacar todas estas innovaciones, hay mucho trabajo de ingenieros. Normalmente hay marcas que testan más el producto que otras, pero se necesita trabajar con tiempo al final. Sí. Porque una pregunta, porque ahora aquí seguro alguno que no lo sabe. ¿Mérida, lo que es la ingeniería, está en Taiwán o está en Inglaterra? Está en Alemania, ¿verdad? Está en Alemania. O sea, todo lo que son los ingenieros son alemanes. Son en Alemania, sí. Y se produce en Taiwán, que nosotros desde que pedimos una bici pues pasan meses. Ese es otro de los problemas, es de los problemas que tampoco tenemos una capacidad de poder tener bicis de la noche a la mañana. Pasan meses, casi un año, casi 10 meses seguro. Desde que decimos vamos a pedir esta bici hasta que tenemos disponible para servirla. 10 para que meses. luego llegue el cliente y diga quiero esta Mérida Reacto 8000 en este color y la tenga la tienda. Y en ese color, sí. Sí, no, bueno, pero eso es una cosa que viene pasando ya desde hace mucho tiempo y es con lo que tenemos que convivir y no es fácil hacer las previsiones, pero bueno, eso le pasa a todas las marcas, o sea que no es algo de Mérida. Es de todo. ¿Y cómo ves Mérida dentro de 10 años? Pues muy bien, ¿Sí? Fabulosamente bien. En España ¿Estáis creciendo? Vamos a hacer el trabajo que nos toca
Estamos, como te decía antes, tratando de hacer una distribución quizás más amable con nuestros socios, que son las tiendas, y bueno, está funcionando y tenemos que ser positivos y optimistas por lo que te decía antes. Dentro de unos años habrá más gente montando en bici, con más opciones, con un abanico más grande, seguro, pero con ganas de montar en bici y o sea que, bueno, yo no podría decir que lo veo de una manera negativa. Novedades tendremos muchas, tendremos pocas. En 26 tenemos muchas novedades. En la Cama 26 va a haber novedades potentes. Muchas novedades, muchas. Sí, por parte de Mérida, y serán buenas y habrá usuarios finales que estén muy contentos con nuestras bicis. Porque vienen muchas cosas buenas. Tema de transmisiones, estábamos hablando, hemos tenido a dos grandes, RAM y Shimano. Sí. ¿Ves que puede entrar un tercero? De momento no, porque están entrando cada vez más grupos chinos. Lo que se ha demostrado con el paso de los años es que hacer transmisiones buenas es muy difícil. Muy difícil. O sea, es muy complicado. Lo intentaron otras marcas e incluso a marcas que están ahora. Hay un desarrollo tecnológicamente que después funcione. Es difícil. Entonces, no veo. De momento lo veo bastante estable. Bastante estable, y al final Shimano y Rama ahí están fuertes, tanto uno como el otro, con producto cada uno en su nicho de mercado, no nicho, en su producto que tienen, que cada uno sabemos perfectamente en cuál es más fuerte que otro, uno u otro. Pero hacen una labor buena. Quizás estaría bien que hubiera algo más de competencia. Sería Por eso bueno. te digo, creo sería bueno, pero a la vez lo que ha demostrado estos años es que es muy difícil. Ahí estuvo Sunrace, ahí estuvo Campanolo y tal, y al final nada. Y es complicado, debe ser muy complicado hacer transmisiones que funcionen, porque una cosa es que pueda funcionar, pero después lo tienes que poner en diferentes cuadros, que funcione bien, que cambie bien, y es difícil. Bueno, ya un poco para rematar, a nivel personal, ¿cómo haces? ¿Estás entrenando? ¿Cómo entrenas? ¿Tienes pensado ir a alguna carrera, alguna marcha? ¿Qué ideas tienes? Mira, te voy a decir, yo los 3 últimos años estuve corriendo ciclocross y carreras de Copa de España, o sea que no eran carreras. Este año, con el nuevo cambio de trabajo, se me ha complicado, y también el ciclocross con 2 bicis, barro, no sé qué, se me hacía ya un poco pesado. Y te puedo decir que tengo 5 bicis y todas tienen manillas de carretera. Anda. En gravel, ciclocross. No tengo bici de montaña. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Tuve bici eléctrica, ahora no tengo. En algún otro momento la volveré a tener. Pero todas mis bicis, curiosamente, las que tengo, todas tienen manillas de carretera. Bueno, pues nada. Y yo soy un fan. A mí me encanta ir en bici de carretera. En Galicia tenemos sitios muy buenos para ir en carretera, sitios tranquilos, y la carretera me encanta. Perfecto. Bueno, pues nada, pues un placer enorme tenerte por aquí. Un montón. Muchísima suerte que tengas tú y que tengamos todos. Que será, si tú tienes suerte, nosotros tenemos suerte. Yo deseo lo mejor. Eso. Y muchas gracias por estar ahí. Y nada, nos vemos para las siguientes. Muchas gracias, Álvaro. A Wobike. Vale, venga. Wobike. Buenas bici, buenos consejos, como siempre. Hasta luego.